Hola, un saludo cordial para todos los profesores que siguen, que continúan siguiéndonos y conectándose a través del aula virtual de el equipo pedagógico Capellán. Y les tengo una buena noticia en el sentido de que el día de ahora, más que pasar una diapositiva, vamos a tratar de operativizar ya con un modelo de sesión de aprendizaje que tenga una determinada, que esté estructurada en base a una orientación didáctica que plantean las rutas. En ese sentido les voy a presentar una sesión de aprendizaje aplicando el modelo de Van Gil, para que ustedes observen cómo se están integrando los componentes de los procesos pedagógicos con los procesos didácticos, en este caso del modelo de Van Gil. Bueno, lógicamente vamos a tener en la estructura de la sesión unos datos informativos, ¿no? Luego vamos a tener unos aprendizajes esperados, que ya es de dominio de todos. Los aprendizajes esperados se refiere a plantear la competencia, la capacidad, los indicadores y los campos temáticos, ¿no? A ver, en esta oportunidad vamos a trabajar la competencia, forma, movimiento y localización, y dos capacidades, matematiza y comunica. Para matematiza hemos hecho algunas precisiones, y bueno, acá también quiero aprovechar para decir que los indicadores que vienen planteados en las rutas no debemos tomarlo tal cual, ¿no? Sino todavía precisa ahí hacer algunos detalles, y justamente los resultados después de haber hecho esos detalles, esos detalles o ajustes dan como resultado a los indicadores precisados, ¿no? Por ejemplo, en este indicador, para que se pueda comprender, voy a leer esta notita que he puesto acá, porque el documento se les va a dejar para ustedes, y por eso he dado algunas instrucciones, ¿no? Que no forman parte de la sesión, pero que son aclaraciones para que ustedes puedan ir entendiendo qué se ha hecho. Por ejemplo, aquí hay una llamada con un asterisco, y ese asterisco dice que no considerar en la lectura lo resaltado en plomo. Son partes suprimidas del indicador que aparece en las rutas de aprendizaje, y que para precisarlo se ha agregado lo resaltado en verde, dando lugar a un indicador precisado. Entonces voy a leer todo lo que está indicado, pero no voy a leer la parte de plomo, ¿no? La parte resaltada en plomo, así está en la ruta, pero a fin de precisar este indicador hemos tenido que suprimirlo en esta sesión, ¿no? A ver, entonces el indicador quedaría así: relaciona elementos y propiedades geométricas de fuentes de información y expresa modelos del cono circular recto truncado. Y otro indicador dice: examina modelos basados en el cono circular recto truncado al plantear y resolver problemas. Y en la capacidad comunica y representa ideas matemáticas, el indicador dice: expresa las propiedades del tronco de cono circular recto. Entonces hemos planteado estos tres indicadores para dos capacidades. Para recordar un poco, ya estamos, debemos ir entendiendo que las capacidades tienen una característica, ¿no? Por ejemplo, la capacidad matematiza va a plantear sus indicadores mayormente refiriéndose a modelos, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de modelos. Dice: relaciona elementos y propiedades geométricas de fuentes de información y expresa modelos, ¿no? O sea, nos estará
estamos entendiendo que vamos a plantear de repente modelos gráficos o modelos formales, ¿no? Cuando tratemos de llegar, por ejemplo, a deducir la fórmula de un tronco de cono. Nuevamente, como estamos en esta misma capacidad de matematiza, vuelve a referirse a los modelos acá, ¿no? Vuelve a referirse a los modelos. Examina modelos. O sea, en matematiza lo básico es dominar modelos, ¿no? Ya, y bueno, los modelos a los que se pretende llegar en matemáticas son a los modelos formales, ¿no? Pero sin descuidar que hay otra clase de modelos, ¿no? Que no son los formales, sino por ejemplo también hay modelos gráficos, hay modelos tabulares, ¿no? Las líneas de tiempo, por ejemplo, se pueden constituir en un buen modelo, pero no es formal, pues una línea de tiempo será un modelo gráfico. Y en este caso los mismos gráficos de los conos circulares, de los troncos de conos circulares o conos truncados, esos gráficos, ¿no? Ya sea en el modelo terminado o en su fase de desarrollo, son modelos. Entonces a eso nos estamos refiriendo con esta capacidad de matematizar. Ya en cambio en comunica lo importante es que la expresión, ¿no?, de lo que el alumno está comprendiendo de diferentes formas, ¿no?, utilizando diferentes recursos, ¿no?, ya sea gráficos, tabulares, numéricos, simbólicos, ¿no?, para poder expresar lo que él está aprendiendo. Entonces, no olvidemos que estamos diciendo que vamos a trabajar esta sesión de aprendizaje aplicando el modelo de Van Gil. Y ustedes me dirán, ¿y dónde vamos a plantear los procesos de Van Gil, ¿no? En mi propuesta que he hecho anteriormente, les decía que nosotros podríamos ir apareando los procesos, los componentes de los procesos pedagógicos con los procesos didácticos. Muy bien, en este intento de aparear los componentes de procesos pedagógicos con los procesos didácticos, en esta sesión de aprendizaje, por ejemplo, la motivación, la problematización, el propósito que estoy mostrando acá, los voy a dejar libres, o sea, trabajarlos de una manera muy normal. ¿Dónde voy a empezar a hacer el apareamiento? En esta parte de los saberes previos ya, ¿no? En vez de formular acciones para los saberes previos solamente, lo voy a ir apareando ya con la fase 1 de Van Gil. A ver, entonces ahí empieza ya el apareamiento, ¿no? En saberes previos lo asocio con la fase 1 de Van Gil. Luego voy a ir explicando en detalle, si no quisiera que tengan el panorama general. Luego, la gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias lo voy a asociar con la fase 2 de Van Gil. También ahí va a ir la fase 3 de Van Gil, la fase 4 y la fase 5, ¿no? Y luego los procesos finales ya corren de manera normal, ¿no? Por ejemplo, en este caso la evaluación que únicamente faltaba. Bien, a ver, vamos a ver en detalle cómo ha ocurrido esto, ¿no? Hecho ese apareamiento, diremos que toda esta sesión, en toda esta sesión se está aplicando el modelo de Van Gil, ¿no? Por lo tanto, es una sesión en esa orientación. A ver, dije que la motivación iba a ir normal. He pensado acá en repartirle a los alumnos unos vasos con agua. Estoy mostrando acá este vasito, yo le voy a dar a los alumnos
a cada alumno su vaso con agua, lleno de agua, ¿no? Y los invito a que lo tomen, que se tomen el agua del vaso. Luego hago una referencia a los beneficios que el agua tiene para la salud y luego planteo algunas preguntas iniciales, solamente para motivar, ¿no? Y lógicamente les digo de qué modos podemos calcular el volumen de agua que contiene este vaso, ¿no? Y el volumen de agua, pues en este vaso va a tener una forma, ¿no? Que no es una forma cilíndrica perfecta, ¿no? Sino tiene otra forma. Si nosotros tuviéramos el vaso vacío como lo tengo acá y lo vamos a invertir, así vemos que tiene la forma de cono truncado. O sea, lo que yo quiero con esta motivación es que los alumnos vean que este vaso va a tener un contenido que es agua y que esa agua ha adoptado la forma de un volumen que se denomina, la forma de un sólido geométrico que se denomina cono truncado, ¿no? O tronco de cono, estando de esta forma. Claro que los alumnos me podrían decir que van a calcular el volumen de otras formas, ¿no? De repente uno me dice que saca una jeringa que esté en centímetros cúbicos, absorbe el agua y bueno, ya va a tener la medida, ¿no? También sería aceptable, pero yo tengo que estar llevando la sesión a lo que quiero que aprendan los alumnos. En este caso, quisiéramos que vean cómo calcular el volumen de un cono truncado. Luego ya paso a la problematización, todavía no lo estoy asociando con Van Gil. Entonces ahí les planteo una situación problemática. Por ejemplo, dice que los dos estudiantes de la institución educativa conversan del siguiente modo: en nuestras casas utilizamos varios objetos. Bueno, aquí he dibujado los objetos para que se observe, ¿no? Que tienen forma de vasos, de baldes, de tazones, pero quisiéramos saber, dicen los alumnos, cómo conseguir moldes para poder hacer cada uno de estos depósitos, ¿no? Y en realidad todos estos depósitos tienen forma de cono truncado, ¿no? Sino que están invertidos, ¿no? La real posición sería de esta manera. Entonces, dada la situación problemática, yo les pregunto cómo procederíamos para obtener dichos moldes dimensionados. O sea, yo quisiera hacer un vaso, ¿cómo va a ser el molde? Quisiera hacer un macetero en forma de balde, ¿cómo va a ser el molde? ¿Cuáles van a ser sus dimensiones? ¿No? Quisiera hacer un macetero en forma de tazón, entonces ¿cómo va a ser el molde? Pero hasta ahí todavía no hay Van Gil, ¿no? No aparecen las fases de Van Gil. Luego aclaro el propósito. Les digo, aprenderemos en esta sesión a elaborar modelos gráficos, o sea, plantillas, y también analíticos, o sea, vamos a deducir las fórmulas para fabricar maceteros en forma de vasos, en forma de tazones y en forma de baldes, en otras palabras, en forma de conos truncados. Les hablo también sobre el producto que van a hacer esas plantillas para hacer los maceteros y socializo los instrumentos de evaluación, ¿no? El instrumento de evaluación está al final. He considerado para esta sesión una ficha de autoevaluación, ¿no? Bueno, ahí está el instrumento con sus indicadores correspondientes, pero lo que me va a interesar, lo que quiero comunicar es que donde he creído conveniente ya incorporar los procesos didácticos de Van Gil, ¿no? Entonces yo creo que en saberes previos ya puedo incorporar la primera fase de Van Gil, que es la fase de interrogación o discernimiento. O sea, Van Gil dice eso:
Cuando vamos a enseñar un tema de geometría, por favor, primero hay que hacer una fase de interrogación o discernimiento. Acá también he puesto una notita, pero solamente para que se orienten en la lectura. Dice: leer solo lo que esté en azul, lo que está en negro es lo que establece cada fase de Van Gil. O sea, la propuesta de la sesión es solo lo que esté en azul. Lo que esté en negro en realidad es lo que propone Van Gil, ¿no? Y yo lo traduzco en propuesta. Por ejemplo, en la fase 1, que es, según Van Gil, es interrogación o discernimiento sobre los conocimientos previos, habla Van Gil, ¿no? Dice que el alumno tiene que hacer observaciones, formular preguntas, introducir un vocabulario específico. El docente se informa sobre el conocimiento previo, hace un recojo, hace un análisis y sistematiza ideas en esta fase de interrogación. Entonces yo propongo que ahí el docente haga preguntas. Por ejemplo, diga: ¿a qué sólidos geométricos se aproxima la forma de los objetos en referencia? No estoy auscultando ahí, ¿no? Saberes previos. ¿Podrían decir cómo es un cono truncado? ¿Podrían describir cómo es un trapecio circular y cuál es el procedimiento para calcular su área? ¿Cómo calcularías el volumen de un cono truncado? Entonces, en las respuestas que voy a ir obteniendo estas preguntas, yo me voy a ir, me estoy asegurando que se cumpla este proceso de saberes previos, pero a la vez me estoy asegurando que se cumpla este proceso didáctico que plantea Van Gil y que es la de interrogación o discernimiento. Luego, en la gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias, lo integro o lo apareo con la fase 2, que según Van Gil dice hay que hacer la orientación dirigida, ¿no? Entonces, para hacer la orientación dirigida, he pensado que debemos mostrarle un vaso de plástico manifestando que tiene la forma de cono truncado, ¿no? Es lo que estamos pensando acá. Luego también hay que mostrarle una cartulina con un círculo y señalar en él los elementos de un sector y un trapecio circular. Por ejemplo, habría que mostrarle que acá en esta cartulina se ha graficado dos círculos concéntricos, pero a este sector, digamos, se le conoce como sector circular, y a lo que hemos puesto en la parte sombreada, a lo que es sombreado, se le conoce como trapecio circular. Entonces, yo muestro eso como parte de la orientación dirigida que dice Van Gil, ¿no? Luego también puedo mostrar, estoy leyendo acá lo que he diseñado en la sesión. Luego también puedo mostrar en cartulina un trapecio circular, ¿no? Por acá listé un trapecio circular, por ejemplo, para mostrarle a los alumnos y decirles: miren, este es un trapecio circular, ¿no? Y además debo manipular este trapecio de manera que el alumno observe que se puede armar un cono truncado. O sea, por ejemplo, si nosotros manipulamos este trapecio circular, es un trapecio circular, pero al manipularlo observamos exactamente que toma la forma de un vaso, ¿no? O de un macetero al manipular el trapecio. O sea, eso es lo que yo quiero que se den cuenta mis alumnos. Pero además estoy pretendiendo de que al calcular el área, digamos, al calcular el área, por ejemplo, de este balde, de este tazón o de este macetero, al calcular el área, lo relacionen con lo que saben del sector circular. Ese es mi propósito.
Entonces, ya hecho todo lo que he mostrado acá es la parte de la orientación dirigida. O sea, el profesor lleva los materiales, ¿no? Y le muestra a sus alumnos, ¿no? Acá tenemos dos círculos concéntricos, tenemos un sector circular, tenemos además sombreado un trapecio circular, podemos señalar algunos elementos, pero este material es el que ha propuesto el docente, por eso se llama la orientación dirigida. ¿Ya? Y eso corresponde a la fase 2 de Van Gil. Luego dice Van Gil que podrían pasar ya los alumnos a una fase de explicitación, o sea, los estudiantes explicitan sus ideas emergentes, pero entre ellos, ¿no? Y acá estoy proponiendo pues que el docente propicie un intercambio de ideas en torno a lo nuevo que han aprendido, que identifiquen y comuniquen los aspectos que no han entendido aún y busquen que alguien del equipo les pueda ayudar mediante explicaciones recíprocas. Luego todavía ahí en la gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias todavía cabe esta fase de Van Gil, que es de orientación libre. Se han planteado ahí también algunas actividades. Fundamentalmente la orientación libre es para que los estudiantes ya resuelvan algunos problemas, algunos retos, algunos desafíos, y se llama de orientación libre porque se da la posibilidad que lo resuelvan de varias formas. Entonces ahí le estamos solicitando que deduzcan la fórmula para hallar la superficie lateral de un cono truncado, evaluar si el área de la superficie lateral de un cono truncado corresponde a la cantidad de material utilizado en la construcción de uno de los objetos en referencia, trazar las plantillas en cartón para cada uno de los objetos que ellos quieren construir, ¿no? Estamos diciendo que ellos quieren construir maceteros, pero seguramente algunos maceteros pequeños solamente que tengan forma de vaso, otros maceteros medianos en forma de balde mediano, valga la redundancia, y unos maceteros más grandes que tengan la forma de tazón, pero todo que tengan la proporción de un tazón, pero todos con la forma del sólido geométrico, tronco de cono o cono truncado. También en la gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias cabe la fase 5 de Van Gil, que ya es la fase de integración, es en donde los alumnos ya resumen los hallazgos que les ha llevado o que les lleva a obtener esas plantillas, a mensurar esas plantillas para poder hacer sus maceteros, ¿no? Y ahí estamos planteando, por ejemplo, que el resumen sería que todos los objetos en referencia provienen de trapecios circulares, es decir, o sea, todos los objetos, los maceteros que ellos quieren hacer provienen de estos objetos, ¿no? Que son los llamados trapecios circulares. O sea, yo quiero hacer un macetero y entonces lo único que tengo que hacer es acomodar el trapecio circular a fin de que tenga la forma de un macetero, ¿no? Y agregarle acá nomás su base menor y ya tendríamos el sólido que quería conseguir. Bueno, eso no, la fase de integración de Van Gil nos lleva pues a hacer el consolidado final. En este caso una fórmula de cómo hallar el área y una fórmula de cómo hallar el volumen. Entonces hasta ahí se terminaron las fases de Van Gil, pero ya la evaluación, por ejemplo, lo voy a hacer ya de manera normal sin preocuparme por aparearlo ya con una fase
de Van Gil. Entonces, toda esta sesión que he planteado, ¿no?, en la cual vemos que los componentes de los procesos pedagógicos se asocian pues con los procesos didácticos o fases que en este caso plantea Van Gil. Al suceder eso, esta sesión ha sido planteada, o tomaría el nombre de que ha sido planteada con ese modelo, ¿no? Una sesión de aprendizaje con la orientación del modelo de Van Gil. Bien, también tenemos acá un ejemplo de sesión de aprendizaje en la que se ha aplicado el taller matemático. O sea, es algo similar, ¿no? Es algo similar, sino que toma en cuenta otra secuencia didáctica. Acá se consideran los datos informativos, luego los aprendizajes esperados, pero en la secuencia didáctica, por ejemplo, hago la problematización de manera normal, hago la motivación de manera normal, los saberes previos también, el propósito y la organización de igual manera, pero ¿dónde voy a aparear o a desarrollar todos los procesos didácticos que se propone en el taller matemático? Es en la gestión de los aprendizajes, ¿no? Y al hacerlo aquí, prácticamente a esta sesión lo estoy orientando en ese sentido, ¿no? Esta sesión podría decir que ha sido orientada con el taller matemático que se propone en las rutas de aprendizaje. A ver, un poco para entender, ¿no? En la problematización ocurre que hay una comunidad que necesita un local para que se capaciten los pobladores de esa comunidad. Y el colegio tiene un área que quiere cederlo a esa comunidad. Entonces el profesor se da cuenta de esa situación, se da cuenta del interés que tiene la comunidad y con sus alumnos de segundo año de secundaria, él decide aprovechar esa situación que se está presentando, ¿no?, en la comunidad. Y dice, bueno, yo estoy tratando funciones, dice el profesor. Entonces, como los pobladores están proponiendo hacer adobes, entonces yo voy a aprovechar para que mis alumnos hagan una función o modelen ese hecho en una función que determine el número de adobes en función del tiempo. Él estaba enseñando funciones, ¿no? Pero como en esa situación problemática se tenía que elaborar adobes y decían que, bueno, los pobladores lo elaboran un adobe por cada 3 minutos, entonces él propuso, dijo, alumnos, quisiéramos saber una función en que me reporte el número de adobes en función del tiempo utilizado. Pero también los pobladores habían propuesto vender, para adquirir fondos para hacer el local, que vendan picante de chocho, por ejemplo, ¿no? Y lo iban a vender a 2 soles, pero deduciendo el costo de producción, que era 5 céntimos,
por lo tanto en cada plato iban a ganar un sol 50. Entonces también el profesor propuso que se modele una función que reporte la ganancia en función del número de platos vendidos, ¿no? Y también que se elaborara una función para determinar el área máxima que debe tener lo que se va a construir, la parte que se va a construir, el área máxima que va a tener el terreno donde se va a construir el local, ¿no? Había unas condiciones para eso, ¿no? Que solamente iban a construir 3 paredes, ¿no? Y la suma de las longitudes de esas 3 paredes iba a ser 100 metros, conforme estoy indicando acá con el cursor. Ya iban a aprovechar la construcción de una pared que ya estaba hecha ahí, ¿no? O sea, solamente iban a ser 3 paredes, solamente, ¿no? Y la suma de las longitudes de esas 3 paredes era 100 metros. Y queríamos ver cómo se va a distribuir esos 100 metros de pared a fin de que tengamos el área máxima. Entonces, ya eso es la situación problemática, se pasa a ser la motivación. Y qué mejor motivación pues de invitarlo a los estudiantes a visitar el terreno, ¿no? Luego auscultamos los saberes previos, haciéndole estas preguntas que van a quedar registradas, ¿no? Dice, ¿qué relación hay entre el número de adobes y el tiempo empleado en elaborarlos? ¿Qué relación hay entre la ganancia y el número de platos vendidos? Claro, queremos que nos digan que la ganancia va a depender del número de platos vendidos, ¿no? O sea, que hay una relación de dependencia de la ganancia en función al número de platos vendidos. Y hay una relación de dependencia del número de adobes y el tiempo que se va a emplear para elaborarlo, ¿no? O sea, si yo empleo más tiempo en elaborar adobes, lógicamente el número de adobes va a ser mayor, ¿no? Y viceversa. Entonces, ese tipo de relaciones quisiéramos que los alumnos vayan descubriendo y que el profesor lo vaya detectando en esta fase de saberes previos. Bueno, luego les comunico cuál es el propósito y también como parte de ese propósito tengo que indicarles lo relacionado a cómo va a ser la evaluación. Y ya en esta parte de gestión de los aprendizajes esperados, de la gestión de los aprendizajes, o en todo caso gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias, ya se va a ver con claridad lo relacionado a los procesos didácticos que se plantea en el taller matemático. Por ejemplo, decimos que el docente va a hacer preguntas para cumplir con la fase de la familiarización, por ejemplo, ¿no? Vamos a organizar a los equipos al aula por equipos de trabajo, y a uno de los equipos le vamos a dar problemas de traducción simple, a otro de los equipos problemas de traducción compleja, y a otro de los equipos le vamos a dar para que trabajen problemas de interpretación y valoración. Entonces, como nosotros ya conocemos la demanda cognitiva de cada uno de estos tipos de problemas, o sea, los de traducción simple, los de traducción compleja y los de interpretación, entonces pensamos que un problema de traducción simple es determinar una función lineal que reporte la ganancia en función del número de platos vendidos. Es muy simple, ¿no? Es un producto nada más.
Pero un poquito más complejo es determinar una función lineal que reporte el número de adobes en función del tiempo. Ya, por ejemplo, acá ya va a ser una especie de cociente. Y acá ya tenemos una función de segundo grado como ejemplo de funciones que reporten área máxima. Entonces, acá en la gestión y acompañamiento de las competencias, claro, acá lo he generalizado, ¿no? Voy a ponerlo de manera que sea tal cual dice este proceso, ¿no? Gestión y acompañamiento para el desarrollo de competencias. Bien. Entonces, ahí se visualiza todos los procesos didácticos que están planteados para el taller matemático. Bueno, hacemos un cierre, una evaluación y una metacognición de manera normal, sin ya tener que preocuparnos por aparearlo con los procesos del taller, ¿no? Todo eso ha ocurrido acá en la gestión y acompañamiento para el desarrollo de capacidad, de competencias. Muy bien, hecho eso, entonces con estas dos sesiones hemos querido cumplir con un objetivo, ¿no?, de el desarrollo de clases en el aula virtual, y en este punto hemos querido que lleguen ustedes a comprender cómo se pueden integrar lo que se viene llamando procesos pedagógicos y lo que les he explicado vienen a ser los procesos didácticos, ¿no? Si eso se ha entendido y mucho más quedan estas dos evidencias de trabajo, yo creo que va a ser un buen avance para que ustedes planifiquen y programen sus sesiones de aprendizaje. Muy bien, no duden en enviarnos sus preguntas, las dudas que ustedes tengan, cosas que no hayan quedado claras, y nosotros vamos a estar atentos para enviarles las respuestas correspondientes. Muchísimas gracias y nos estamos comunicando.